Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mate. En esta ocasión vamos a mirar entonces otros casos sobre ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces para esto definimos una función g en un intervalo o bueno, en un conjunto contenido en R2 en R tal que de x, y me lo envía a g de x, y. ¿Sí? Entonces es una función en R2 a variable real. Entonces esta función se dice que es homogénea de grado alfa, pues con alfa que pertenezca a los reales, si se cumple que g de tx, ty es igual a t de alfa, g de x, y. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación o una función que satisface esto, entonces es una función homogénea de grado alfa. Entonces, un ejemplo para ponernos un poco en contexto sobre lo que estamos hablando es la función g de x, y igual a x al cuadrado menos xy. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que efectivamente se cumple pues esta propiedad de acá. Entonces, evaluemos. Ojo, este t tiene que ser un real, ¿no? Ahí vale aclarar eso, porque pues estamos trabajando con una función en R2. Entonces, miren, tenemos esto. Y esto es igual a ¿qué? Entonces va a ser t de x al cuadrado menos. Y vamos a tener acá t de x factor de t de x e de t de y. Y esto es igual entonces a t al cuadrado de x al cuadrado menos t al cuadrado de xy. Entonces podemos factorizar el t al cuadrado y nos queda x al cuadrado menos xy. Y efectivamente esto es t al cuadrado por la función g de x, y. Y entonces esta función se dice que es una ecuación homogénea de grado 2 porque tenemos que el alfa es 2. Ahora, ¿para qué nos sirve esto en las ecuaciones diferenciales? Si nosotros tenemos una ecuación diferencial de este tipo, m de x más n de y igual a 0, entonces decimos que es homogénea si m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Entonces, si nosotros tenemos del mismo grado, si tenemos esto, vamos a poder ver que es una función homogénea y vamos a poder hacer la misma sustitución de u igual a y sobre x o de u igual a x sobre y, dependiendo del caso. Pero la justificación es la siguiente. Nosotros tenemos entonces que esta es la función. Entonces vamos a tener que de y de x va a ser igual a menos m de x, y sobre n de x, y. ¿Sí? ¿Cómo pasamos de esto acá? Pues miren que es muy sencillo. Se pasa este m a este lado de acá a restar. Y lo que entonces dejamos dejamos el n de y ahí. Y lo que pasa es que el de x lo pasamos a dividir. Bueno, mire, hagámoslo aquí rapidito. Lo que podemos ver es que esto es n de y igual a menos m de x. Y entonces lo que nos queda es esto. De y de x es igual
a menos m de n, que es precisamente lo que está acá. Pero esto de acá es igual, como es una función homogénea con el mismo grado, entonces lo que podemos hacer es una simplificación del x, es decir, esto lo vamos a poder ver así, menos x de alfa por m, o sea, este es como si fuera nuestro t, entonces lo que nos quedaría acá sería 1, y aquí nos quedaría y de x, ¿sí? Es como si estuviéramos factorizando a la función m un x, y lo mismo vamos a hacer en el caso del nxy. Entonces esto queda x alfa de n de 1, y sobre x. Y miren que entonces esto se nos simplifica y la función que nos queda va a ser una función que depende de y de sobre x. Entonces esto es una función de este estilo, de una y sobre x. Y así entonces caemos en el caso de una ecuación diferencial homogénea y podemos hacer la sustitución y sobre x, o en cuyo caso pues también podemos hacer la sustitución, como decía ahorita, v igual a x sobre y, dependiendo de cómo se haga, de cómo se nos presente el caso. Ahora veamos un ejemplo sobre este tipo de ecuaciones. Un ejemplo entonces es este: x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado de x menos x al cuadrado de y igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto de acá va a ser nuestro m y este de aquí va a ser nuestro n. Lo primero que tenemos que hacer entonces es verificar si esta m y esta n, que son estas funciones de acá, son funciones homogéneas del mismo grado. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces hacemos el reemplazo. Digamos, este es nuestro mxy, ¿sí? Y este es nuestro nxy, que pues en este caso solo depende de x, pero igual, no pasa nada. Entonces, miramos qué pasa cuando multiplicamos por una constante t, acá dentro de la función. Y esto nos da entonces t de x al cuadrado más 3 t de x, t de y, más t de y, todo esto al cuadrado. Entonces lo que podemos ver es que nos queda t al cuadrado x al cuadrado más 3t al cuadrado xy más t al cuadrado y y al cuadrado. Podemos simplificar entonces las t's, entonces nos queda t al cuadrado factor de x al cuadrado más xy más y al cuadrado, y efectivamente, ¿qué es esto? Es t al cuadrado por m de x, y. Ahora miramos si pasa lo mismo con la función n, que esa es más sencilla, más rápida, y miramos que tengan el mismo grado. Entonces en este caso tendríamos n de t de x, t de y. Todo esto es igual a menos t de x, todo esto al cuadrado, pero miren que esto es menos t al cuadrado de x al cuadrado, y esto es t al cuadrado n de xy. Por lo tanto, entonces tenemos lo que las funciones son funciones homogéneas y tienen el mismo grado. Entonces podemos hacer el cambio de variable y podemos tratar esto como una ecuación homogénea. Entonces lo que les decía anteriormente es que esto va a ser u igual a y sobre x. Por lo tanto, vamos a tener que y es igual a u de x y de y va a ser igual a u por dx, ¿sí? Estamos derivando, entonces es como derivar un producto, más x por du. Y lo que hacemos es reemplazar en la ecuación que tenemos acá. Recordemos que la ecuación es este asterisquito de aquí, ¿sí? Entonces, continuemos. Entonces lo que vamos a hacer acá es reemplazar lo que la y
y el de y. O sea, vamos a reemplazar estas y de acá y este de y de acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar al final? Nos va a quedar x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado. Espérense que estamos reemplazando, ¿no? Entonces, ahí me equivoqué. Bueno, estamos reemplazando. Entonces, acá nos queda u de x más y cuadrado, que entonces nos quedaría u cuadrado x cuadrado por dx menos x al cuadrado por dy, pero dy es esto de acá, entonces nos queda u de x más x de u. Y todo esto igual a 0. Entonces vamos en este caso vamos a distribuir y vamos entonces a agrupar términos. Y nos queda acá lo siguiente, es x al cuadrado más 3 x al cuadrado u más u cuadrado x al cuadrado. Y aquí miren que tenemos un dx, entonces lo podemos meter dentro de estos factores, porque lo podemos factorizar, entonces nos queda menos x al cuadrado u y todo esto de x. Y aquí miren que nos queda menos x cubo de u, porque multiplicamos. Y esto es igual a 0. Ahora, ¿qué tenemos? Lo que pasa ahora es que miren que este lo podemos restar, entonces nos queda x al cuadrado más 2x al cuadrado u más u cuadrado x al cuadrado, todo esto por dx, menos x al cubo de u. Ahora, ¿qué tenemos de particular en esta ecuación? Miren que todos los términos tienen x al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué nos indica? Pues dividamos por x al cuadrado. Y así vamos a tener entonces una ecuación separable. Miren lo siguiente, si dividimos todo por x al cuadrado, entonces nos va a quedar 1 más 2u más u cuadrado, todo esto por dx, menos x de u. Y miren que esto ya tiene una cara bonita, porque ya es simplemente despejar y vamos a tener una ecuación separable. Miren que esto nos queda, pasamos este para acá, entonces nos va a quedar lo siguiente, nos queda 1 más 2u más u cuadrado de x igual a x de u. Este x ya lo podemos pasar para acá, entonces nos queda dx bueno, dx sobre x, y acá nos queda du sobre 1 más 2 más 2u más u cuadrado. Pero entonces ya es muy sencillo, porque esto de acá es esto, 1 más u más 1 al cuadrado. Entonces ya podemos integrar y podemos integrar ambos lados. Entonces acá nos queda el logaritmo natural de x es igual, entonces la integral de esto es menos u más 1 menos u más 1 menos 1, nos queda más la constante. Luego finalmente lo que hacemos es, como en una ecuación homogénea, volvemos la u a la variable que habíamos dicho. Entonces nos queda y de x más 1 más c. ¿Y qué es esto precisamente? Entonces nos queda el logaritmo natural de x igual a menos x sobre y más x más c. Y con esto entonces tenemos la solución de la ecuación homogénea. Ya pues uno podría despejar, pero la voy a dejar ahí, hasta ahí. Si ustedes quieren pueden continuar, pero ahora quiero hacer entonces una diferencia. Miren que acá lo que hicimos, ¿qué fue? Miramos si las funciones m y n son funciones homogéneas del mismo grado, y entonces así pudimos hacer el cambio de variable y nos da este resultado. Y no es algo usual como hacíamos antes en las ecuaciones, en las anteriores ecuaciones homogéneas, pero sin embargo
esta ecuación pues también uno la puede resolver como la habíamos venido haciendo en los anteriores videos. Y para esto entonces pues voy a hacer pues esta diferencia para que se vea y noten que es lo mismo, solo que pues es otra manera de ver estas ecuaciones diferenciales homogéneas. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿cómo hacíamos antes? Lo que hacíamos era ver de y de x como una función f de x, y, ¿no es cierto? Diré aquí, espérenme un segundo que me equivoqué. No me borro. Bueno, aquí es igual a f de y de x, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces lo que nos queda es, pasamos digamos este para acá. Entonces nos queda que x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado es igual a x al cuadrado de y. Y aquí, ojo, que aquí me faltó un dx, ¿no? Todo esto por dx. Entonces lo que hacemos es verlo de esta manera. Ya podemos simplificar, o sea, podemos dejar esto así, de y de x es igual a x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado sobre x al cuadrado. Y ahora lo que queremos ver es que esto es una función de esta manera. Entonces esto es igual. Entonces dejamos esto así, x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado. Y esto es igual a 1 más, aquí entonces se nos simplifica este con este acá, entonces nos queda 3yx más, y aquí entonces nos queda yx, todo esto al cuadrado. Efectivamente esto es una función de esta forma. Entonces volvemos a hacer ya el cambio de variable. Entonces ahora nos queda u es igual a y de x, y sobre x. Y lo que podemos ver entonces es que pues y es igual a u de x, y por lo tanto vamos a tener que de y de x es igual a u más x por u', así como lo veníamos haciendo en los videos pasados. Y con esto ya lo que podemos hacer es reemplazar en lo que nos dio. Entonces digamos que tenemos de y de x es esto, entonces nos queda u más x por u' igual a 1 más 3u más u cuadrado. Y miren que aquí ya tenemos lo mismo, porque nos queda x, esto es de u de x, y esto es igual a 1, este u pasa a restar acá, entonces nos queda más 2u más u cuadrado. Y esto es lo mismo que tener du sobre 1 más 2u más u cuadrado, y esto igual a dx sobre x, que efectivamente miren que esto de acá, bueno, no me rayo en rojo, esto de ahí es lo mismo que nos dio por este lado, que es esto de acá, miren acá. Entonces efectivamente por ambos casos nos da la misma situación. No lo va a terminar de resolver porque es lo mismo, pero ahí hago un énfasis en que existen otro tipo de ecuaciones también homogéneas que dependen del m y n, si son funciones homogéneas y tienen el mismo grado. Y con esto entonces terminamos el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor regálame tu like. Te invito a que te suscribas a mi canal si quieres saber un poco más sobre matemáticas, y hasta la próxima.